Latina para la Unión Europea? A ver, lo primero para abordar esa pregunta sería plantear uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, que es ¿qué es la Unión Europea? Porque no se sabe muy bien lo que es. Se planteó en teoría como una federación donde los estados transferían parte de sus competencias intrínsecas, por ejemplo, emitir moneda, políticas de agricultura, de mar, de derechos humanos, etcétera, etcétera, pero al final ha acabado siendo algo que no es una federación, ni una confederación, ni un estado. Podríamos hablar de un proyecto autoritario bajo égida alemana, ¿no? Realmente es la Unión Europea alemana. Una Unión Europea que además tiene una política exterior supeditada, y se ve, y yo lo vi en los 5 años de desarrollo parlamentario que tuve, supeditada a los presupuestos estratégicos de Estados Unidos. ¿Cómo es realmente la postura de las mayorías parlamentarias que hay en el Parlamento Europeo sobre América Latina? Pues neocoloniales, podríamos hablar. Lo que les importa sobre todo es firmar tratados de libre comercio. Se habla en ellos de cooperación, o por ejemplo en su segundo enunciado, cada uno de los tratados que se firman son tratados supeditados al cumplimiento de los derechos humanos, pero eso nunca se aplica con los gobiernos, por ejemplo, colombiano, hondureño, es decir, con esos gobiernos que están alineados a la estrategia de Estados Unidos para su patio trasero de Estados Unidos. Y en cambio ha funcionado como un ariete contra los procesos populares que se instauraron en América Latina después de la caída del ALCA, o sea, después de que en la cumbre de Mar del Plata en 2005 se consiguiera tumbar ese tratado de libre comercio y se diera paso pues a una integración regional que no abarcó a toda América Latina, pero que sí dio lugar a unas alternativas a esos tratados de libre comercio, entre los que está pues el ALBA Petrocaribe, por ejemplo, incluso hasta llegar a la CELAC, ¿no? Que es por lo menos un lugar de diálogo de toda América Latina, dejando fuera pues a Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, yo creo que lo que prima es el interés económico y el de abrir paso a las grandes empresas multinacionales con sede en Europa, de acuerdo a los intereses de estas grandes multinacionales. ¿Eso qué significa en términos concretos? O sea, al final, ¿qué rol, qué papel tiene esta Unión Europea en América Latina? ¿Es solamente estar castigando o financiando algunos proyectos, darle seguimiento a las políticas de Estados Unidos? Bueno, realmente ellos no dicen que sea así. De hecho, pues existen cumbres UE-CELAC, existe dentro del Parlamento Europeo unas cuantas delegaciones, Eurolat, por ejemplo, que es el intercambio entre los Parlamentos Europeos y Parlamentos latinoamericanos. Dar una cara que la da es uno de los grandes fracasos de la Unión Europea, ¿no? Lo que pregona luego no lo cumple, ¿no? Sobre todo esa idílica Unión Europea que nos llevaba hacia la paz y hacia un gobierno federal europeo que tuviera en el frontispicio el cumplimiento de los derechos humanos, pero luego no es así, ¿no? O sea, realmente, incluso mirando los años 80 y luego 90, ¿no? Los procesos de paz, Europa no ha jugado un papel muy importante como Unión Europea, incluso en el de Colombia, a pesar de que al final sí se consiguió que incluso pusiera dinero, un fondo fiduciario, pero viendo ahora cómo está fracasando el proceso de paz que no se cumple, la Unión Europea siempre está alineada al gobierno, actualmente pues al gobierno de ese uribista, ¿no? Porque es el gobierno de Uribe realmente, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es lo que decía antes, ¿no? Mantener el status quo supeditada a Estados Unidos y sin una política propia, ¿no? Ha tenido algunos esbozos de intento de política propia, pero se ha limitado, por ejemplo, a tumbar la posición común que había contra Cuba
Es cierto que ahí sí se ha avanzado en un diálogo de cooperación y de hablar las controversias que había entre la Unión Europea, pero no se ha aplicado a los demás países, no se ha aplicado con Venezuela. Con Venezuela yo creo que ha sido en los 5 años que estuve yo, que fue de 2014 hasta la finalización de 2019 de esta anterior legislatura, el país que ha tenido más pronunciamientos, debates, resoluciones e incluso esas medidas coercitivas fuera del derecho internacional como son las sanciones unilaterales, Venezuela, comparado por ejemplo con los cientos de personas asesinadas, sindicalistas, líderes y lideresas sociales, exguerrilleros y exguerrilleras en Colombia, o por ejemplo cuando entré yo, que me quedé muy sorprendido, ¿no? Entré yo en el momento en que había esa ofensiva contra Gaza, ¿no? Se había comprobado ya que habían sido asesinados más de 500 niños civiles, niños y niñas, y lo que estaba haciendo el Parlamento Europeo es pedir sanciones para Venezuela, no para Israel, ¿no? Por eso digo, una cosa es lo que ellos pregonan en sus principios y luego es la plasmación, que al final es defensa del status quo que impone Estados Unidos, un poco de acomodo para sus negocios y muchas palabras y muy poca acción. A ver, yo mismo no conozco cómo funciona este aparato, esa monstruosidad de aparato. ¿Cómo funciona? Pues ¿cómo se toman las medidas? ¿Cómo se castiga? ¿Cómo se castigó a Cuba? ¿Cómo se castiga a Venezuela? ¿Cómo se castigan otros estados? ¿Por qué? ¿Quién da ese derecho? ¿Y cómo se van tomando ese derecho? en teoría deben O atribución, yo no sé si era un derecho o atribución o como... Es una atribución porque en derecho internacional quien puede proponer sanciones es el Consejo de Seguridad, o sea, eso es lo que dice el derecho internacional. Por eso hablamos de medidas coercitivas o unilaterales, ¿no?, que rompen pues lo que debería ser los diferendos entre países dentro del derecho internacional. ¿Dónde se toman? Sobre todo, el Parlamento Europeo funciona claramente como un movilizador al calor de los grandes medios de comunicación. Y los grandes grupos como el popular, el llamado socialdemócrata o el liberal o los conservadores son los que lanzan ese debate que luego es recogido pues por los ministros de Exteriores que en sus reuniones de consejo pues deciden tomar ese tipo de decisiones. Fue para nosotros, por ejemplo, para la izquierda en general, ¿no?, pues una decepción terrible, por ejemplo, el gobierno de Syriza. ¿Por qué digo esto? Porque esas sanciones tienen que tomarse por unanimidad. Y si se han hecho sanciones, si se han implementado sanciones contra Venezuela, quiere decir que un partido que se presentaba como una izquierda diferente para tratar de por lo menos lograr que esa vertiente neoliberal que salió de Maastricht se atenuara, pues había caído totalmente en las redes. De hecho, pues Tsipras pasó de ser el enemigo público número 1 a un gran estadista cuando aplicó el tercer memorándum de la Troika, del FMI, etcétera, etcétera. Entonces así es como se deciden las cosas, ¿no? Luego la alta representante también puede proponer, de hecho la alta representante es la que funciona dentro de la dirección o ese gobierno, en teoría, que es la Unión Europea, pero al final las decisiones de ese tipo las suelen tomar los gobiernos, ¿no?, a través de sus cancilleres, etcétera. ¿Qué papel puede jugar la izquierda en esta Unión Europea? Pues un papel muy pequeñito. Yo cuando llegué allí, imagínate, es un monstruo, como tú lo has dicho, ¿no? Incluso estructuralmente, arquitectónicamente, ¿no? Yo siempre lo comparaba, cuando llegué me quedé apabullado, ¿no? Supongo que me sentí como un campesino en la Edad Media viendo una catedral, ¿no? A pesar de que las catedrales son bastante más bonitas que los edificios del Parlamento, ¿no? El de Estrasburgo no es tan feo, pero aquí en Bruselas es bastante feo, ¿no? Entonces te apabulla, ¿no?, todo eso. Y ves que en 751 diputados que componen ese Parlamento, el grupo de la izquierda, el GUE-NGL, que es el Grupo Unitario de la Izquierda Europea e Izquierda Verde Nórdica, tenía 52 diputados.
frente a 751, pues muy poco puedes hacer. Incluso ahora hemos tenido ya un retroceso, ahora hay 41 diputados y diputadas denominados de izquierda, porque realmente ni siquiera había un proyecto común, había diferentes formas de entender según donde vivieras, ¿no? Para los países del sur era muy importante el problema de la deuda externa, ¿no? Porque en España ya está por encima del Producto Interior Bruto, es decir, es impagable. Nos reformaron la Constitución para poner el pago de los intereses de esa deuda por encima de la sanidad y la educación que estaban blindadas en la Constitución, es decir, incluso el poder europeo, el Banco Central, que no es elegido democráticamente, consiguió romper un consenso que se había dado tras la dictadura, en el cual participó el Partido Comunista de España y los sindicatos, y fueron capaces de incorporar diferentes medidas, podríamos calificar socialdemócratas, pero de protección social, que se ha roto, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú ahí? Muy poquitas cosas, porque a los países del norte no les interesaban las mismas cosas que a nosotros. Los verdes nórdicos, por ejemplo, están muy influidos por la gran prensa y eran tan beligerantes como podía ser un partido liberal contra Venezuela o contra Cuba, ¿no? O sea, yo que llevé esos temas, que era el shadow, que es lo que se dice, la sombra detrás de las resoluciones para negociar en nombre del GUE, nunca conseguí una votación unánime del GUE, del propio grupo de la izquierda, para defender no ideológicamente a Venezuela o a Cuba, a Nicaragua, sino el derecho internacional y el diálogo, ¿no? Pues imagínate, muy pocas cosas puede hacer la izquierda, porque lo que te estoy dando o lo que te estoy explicando es que la izquierda prácticamente está barrida en Europa, está totalmente barrida, ¿no? Cada día además sustituida por unos partidos amalgama nacido de esta época postmoderna y digital, podríamos decir como 5 estrellas, y luego sustituida también por los verdes, ¿no? Y yo de los verdes tengo muy malos recuerdos, ¿no? Porque bajo un canciller verde se produjo la primera gran guerra de agresión en Europa que hizo la OTAN contra la República Federal Yugoslava, ¿no? Entonces veo que, por ejemplo, en Italia es un erial, la izquierda ha prácticamente desaparecido. Los partidos de izquierda, y hablo incluso de España, están posiblemente con una postura socialdemócrata muy tibia. Cuando lo comparo, por ejemplo, con Corbyn, ¿no? Corbyn es capaz de hablar en su programa de nacionalización de sectores estratégicos, ¿no? Y eso no lo ves en ningún lado.